Bueno, pues muy buenas tardes a todas. Bienvenidas una vez más a este curso de introducción al psicoanálisis. Muchas gracias por conectarse. Eh, Primero queremos agradecer nuevamente al Centro Cultural Juana Inés de Asbaje y a la Asociación Mexicana de Cardiología Preventiva por esta oportunidad. Y bueno, vamos a comenzar. Queremos agradecer, bueno, primero que nada a todas por habernos enviado sus comentarios. En un momento vamos a platicar sobre ellos. Bueno, como siempre, vamos a empezar revisando qué es lo que vamos a ver hoy. Como primer punto tenemos una recapitulación y retroalimentación de lo que hemos visto en sesiones anteriores y donde vamos a abordar estos comentarios que hicieron favor de mandarnos al correo electrónico y bueno, ahí por medio del WhatsApp también en, en, en privado o por el grupo. Después vamos a empezar a revisar un concepto de psicoanálisis que se llama ambivalencia de deseo, de afecto y de identificación. Vamos a seguir con la parte del complejo de Edipo, que tal vez ya han escuchado un poco de esto, que tenemos el de la niña y el niño, y luego estructuras de la personalidad desde el psicoanálisis, que son neurosis, psicosis y perversión, y por último vamos a tener un cierre donde les vamos a explicar cómo va a ser la manera de evaluar esta sesión. Entonces, vamos a comenzar con la parte de recapitulación y retroalimentación. Los dejo con Selene. Bueno, primero pues agradecerles también las felicitaciones que nos hicieron llegar en estos días por el Día del Maestro. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escribirnos. Leímos pues todas sus felicitaciones, tanto las que mandaban por el WhatsApp del grupo, incluso en los que nos escribieron pues también en el mismo correo, ¿no? En donde venía su comentario, pues muchas gracias a todos. Bueno, una cosa. Antes de empezar con esta parte de recapitulación y retroalimentación, les pido por favor que vayan pensando qué han escuchado sobre el complejo de Edipo o sobre esta parte de que dice que todos queremos, por ejemplo, deseamos a nuestros papás, ¿no? O sea, en el caso de las niñas, que deseamos a nuestro papá, y en el caso de los niños, pues que quieren a su mamá, ¿no? ¿Qué han escuchado, qué piensan o qué han escuchado del complejo de Edipo? Quiero que lo vayan pensando. Quiero que pongan también atención a esto que vamos a decir, obviamente, pero sí que vayan pensando para que vayan escribiendo también un comentario y con base en ello, pues empezar también como una dinámica para ir viendo que sí y que no es, ¿vale? Antes que otra cosa. Y ahora sí, hablando de recapitulación y toda esta parte de la retroalimentación, igualmente queremos agradecerles porque pues recibimos muchos comentarios, ¿no? Entonces eso nos da muchísimo gusto de que pues intenten expresarnos con sus palabras lo que están sintiendo, lo que están aprendiendo, cómo lo están viendo, ¿no? Creo que eso es lo más valioso, más que pensar si está bien o está mal, ¿no? O sea, simplemente es como ver cómo vamos avanzando, ¿no? Cómo ha sido la dinámica que hemos tenido en estas clases. Entonces, pues muchas gracias. Sí fueron muchos comentarios. La verdad es que nos sorprendió la participación y se los agradecemos bastante. La mayoría que nos mandó mensajes, intentamos como contestarles algo para que también vean, ¿no? Cómo van con ese aprendizaje. Y creo que a la mayoría sí les pudimos contestar. Igual, si no pudimos contestar a todas, una disculpa, porque pues también tenemos otras actividades, pero sí intentamos contestarles pues a la mayoría, pero tengan la certeza de que todos los leímos, ¿no? Eso sí es un hecho, ¿no? Todos los leímos. Y bueno, sucedieron varias cosas, ¿no? Creo que al principio hubo una pequeña confusión de cuál era la dinámica de lo que pedíamos nosotras en cuanto al comentario, ¿no? Creo que de repente se pensó de qué piensan de la clase, ¿no? Si les gusta o no les gusta, pero creo que ya después se fue aclarando y nos llevamos una grata sorpresa porque la mayoría de ustedes hizo un gran esfuerzo por intentar explicarlo con sus propias palabras. No recuerdo quién, pero hubo alguien, ¿no? Que incluso explicaba esta parte del ello, yo y super yo como un diablito y un angelito y cómo ella lo iba viendo, ¿no? Entonces, eso es lo que para nosotras nos gusta bastante, ¿no? De que con sus propias palabras intenten integrar estos conceptos que nosotras les vamos dando. Bueno,
Y otra cosa importante es que aclaremos nada más unas cositas, ¿no? Antes de seguir con la siguiente parte. Por un lado, la mayoría de ustedes comentaba que esta parte reprimida, esta parte que está en el inconsciente, es malo. Recordemos que para el psicoanálisis no hay bueno ni malo, pero sí hay lo prohibido y lo permitido. Pensemos en el caso de Elizabeth von R., ¿no? Ella estaba enamorándose de su cuñado y eso no es malo, o sea, es amor, son afectos, son cosas que sentimos. Lo que viene aquí es lo prohibido. ¿Por qué? Porque socialmente no está bien visto, ¿no? Esta parte de que te enamores de tu cuñado. Entonces entra la represión, entra lo prohibido y es por eso que se va al inconsciente. Este afecto pasa al inconsciente. No porque sea bueno o malo, simplemente es porque hay una línea muy delgada entre lo prohibido y lo permitido, ¿no? Entonces creo que es importante aclarar ese punto. No todo lo que tenemos en nuestro inconsciente es malo. De hecho, en gran medida es algo que nos hizo sentir bien, pero que por todas estas normas sociales y morales, pues no podemos disfrutar como de eso y entonces pues pasa a la represión, pasa a lo inconsciente, ¿no? Pero no hay que tratar de no pensar en bueno y malo, sino simplemente lo prohibido y lo permitido, ¿no? Para no confundirnos. Otra cosa que también leí en varios de sus comentarios que también me gustaría aclarar es que hablaban muchísimo de que esta fuerza de la que hablábamos, cuando no sale, digamos, entonces se convierte en síntoma. Muy bien ahí, o sea, sí, se reprime, pero nos sigue causando incomodidad, hay un síntoma. Pero algunas de ustedes comentaban que si sale esta fuerza, entonces ya no es síntoma, y que si sale, entonces esa fuerza ya se elimina, ¿no? Por así decirlo. No. Muchas veces sí sale y aún así saliendo se convierte en síntoma también, ¿no? Porque salió y algo vino a mover de nuestra estructura y recordemos, está lo prohibido y lo permitido, entonces desde ahí sí se puede convertir en síntoma. Y esta energía nunca se va, nunca se acaba, nunca se erradica, siempre va a estar ahí. Pensemos también esta energía como el deseo. Si nosotros tenemos deseos, ganas de querer, por ejemplo, terminar una carrera de enfermería, ganas de conseguir un trabajo, todos estos deseos es esa energía que nosotros tenemos. Si esos deseos, esa energía no estuviera, nosotros estuviéramos más del lado de la pulsión de muerte, estaríamos muertos porque ya no deseamos nada, ya no tenemos energía, entonces estaríamos hablando ya de muerte psíquica, ¿no? Entonces creo que desde ahí hay que también tener muy en claro que la energía siempre está. Sale de una u otra manera, se va deformando, encuentra vías de salida, pero la energía siempre está. Es como esta parte de que decimos, ¿no? De que no se crea ni se, o sea, ni se elimina, ¿no? O sea, se transforma, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante de ahí. Y bueno, no sé, Sandra, ¿quieres comentar algo más de eso? No, creo que en general todos los comentarios con sus palabras tenían lo que hemos venido platicando aquí de forma muy clara. Para mí, pues, igual que Selene, fue muy grato leer sus trabajos y ver que estábamos entendiendo o tratando de entender bien estos conceptos. Sabemos que no es algo que se entienda a la primera y que justo vamos a ir reforzando cada sesión. Sin embargo, bueno, es importante ir viendo cómo vamos y ahorita ya vamos a empezar a utilizar esto que vimos la sesión pasada en esta sesión. Entonces, siéntanse libres de preguntar por medio del WhatsApp o por medio de el chat de aquí, cualquier duda que les vaya surgiendo, cualquier comentario que tengan y también vayamos respondiendo a esta pregunta que nos hacía Selene hace un momento, ¿no? ¿Qué es el complejo de Edipo que hemos escuchado? Esto de buscar a una pareja que se parezca a papá, mamá, ¿qué es lo que han escuchado sobre eso? Si piensan que es verdad, si piensan que no, ayúdenos a ir comentando y lo vamos platicando, ¿no? Entonces vamos a comenzar con lo primero que es la ambivalencia de deseo. Selene, sí. Ok, hablando de, existe, bueno, hay algo que se llama ambivalencia de deseo, ¿no? Y esa ambivalencia de deseo se divide en dos áreas importantes, ¿no? La primera nos habla de una ambivalencia de afecto. Afecto, pues obviamente todos sabemos que es estos sentimientos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, todo ser humano, recordemos también, es importante, recordemos que en el inconsciente la semana pasada habíamos dicho que no, que ahí puede haber contradicción.
ya lo habíamos platicado, ahí pueden surgir sentimientos que son contradictorios y subsistir sin ningún problema, ¿no? No hay un choque como de, o tiene que ser todo amor o todo odio, no, ahí puede haber las dos cosas. Entonces, justamente es de lo que se trata este afecto, amor y odio. Muchas veces podemos amar y odiar inconscientemente a una misma persona. Y se vale y está bien y no pasa nada, ¿no? Hay que hacer algo con eso, obviamente, ¿no? Porque si no, nos va a generar angustia y nos va a generar síntomas. Pero es importante aclarar que todos pasamos por esto de sentir esta ambivalencia de afecto entre el amor y el odio. Un claro ejemplo es con nuestros papás, ¿no? O sea, muchas veces cuando nos enojamos con ellos, viene este sentimiento de es que no me entiende, me choca, me regaña, y ese sentimiento es real, o sea, no hay que anularlo, ¿no? Estamos sintiendo que lo odiamos algunas veces, ¿no? A la mamá, al hermano, a un amigo, ¿no? A cualquier persona. Sin embargo, cuando estamos tranquilos o cuando no hay algún problema, podemos sentir esta parte del amor, ¿no? Y decir, ah, qué bueno que tengo este papá, qué bueno que tengo esta mamá, este hermano, esta amiga, ¿no? Y se vale, ¿no? O sea, creo que aquí no se trata como de o todo amor o todo odio, ¿no? Son los dos sentimientos ahí fluctuando uno con otro y que obviamente esto va a constituir también muchísimo la psique de la persona. Y después viene esta ambivalencia de identificación, Sandra. La ambivalencia de identificación, así como mencionaba Selene, pues con la palabra ambivalencia nos referimos como a esta coexistencia de dos cosas a la vez, ¿no? Ya decía Selene la parte de amor y odio, pero también hay una parte masculino y femenino. Es decir, todos tenemos una parte ya sea masculina o una parte femenina. Obviamente en cada persona o cada uno de nosotros va a influir más una que otra. Generalmente si somos pues mujeres va a estar más la femenino o si somos hombres va a estar más lo masculino, pero sin embargo esto no se define como por género, sino más bien de cómo te identificas, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, puede haber alguien que sea muy femenina, pero le guste los deportes, ¿no? Y ahí está su parte masculina. Entonces, esto lo que quiere decir, así como lo explicaba Selene con la parte de amor y odio, en la parte de identificación masculino y femenino, es estar entre estas dos, ¿no? O sea, todos tenemos una parte femenina que generalmente es como eh, pues como más, por así decirlo, enfocado hacia lo que reconocemos en la madre y lo masculino lo que reconocemos en el padre, ¿no? Entonces, no abordemos aquí como, y ya lo veremos más adelante con la parte del complejo de Edipo, pero no pensemos que femenino es igual a mujer y masculino es igual a hombre, no. O sea, todas las personas tenemos estas dos formas de identificación y también estamos yendo y viniendo o existe esta ambivalencia. ¿Ok? No Hablando sé ahí si hasta aquí hay algo. de femenino masculino, para que logremos como diferenciarlo de una manera un poco más clara, masculino, digamos que es esta parte de la actividad, ¿no? De la fuerza, digámoslo así. Yo sé que a lo mejor suena como muy estereotipado esto, pero no pensemos nuevamente como les decía hace rato, lo bueno y lo malo, entonces mujer débil, hombre fuerte. No. Simplemente del rol, ¿no? O sea, de cómo nos movemos en la vida, ¿no? Los hombres tienden a ser como más de movimiento, ¿no? Entonces, y las mujeres más de creatividad, que eso también es muy bueno, ¿no? Entonces, pensemos en esta parte, la parte femenina un poco más pasiva, pero en cuanto a la creatividad, en cuanto al amor, y en la parte masculina en cuanto a la fuerza, pero también al movimiento, ¿no? No que esté bien o mal, como en el amor-odio, o que sea uno más, uno menos, no estamos hablando de mujer-hombre, vaya, sino como de la actividad que como seres humanos podemos llegar a elaborar, ¿no? Entonces, esta ambivalencia de identificación todos la tenemos. Todos la tenemos y vamos a ver cuán importante es que la tengamos incluso para irnos constituyendo como sujetos. Perdón, San, listo. Después vamos a hablar entonces del complejo de Edipo. Y les preguntábamos hace rato, ¿qué han escuchado sobre este tema? ¿Qué saben? Por acá nos ponían un comentario de Irma que dice cuando supuestamente se enamora un hijo de su mamá. Eh, y Sharon nos pone, no es de que desees a tu papá o a tu mamá, pero buscarás a alguien que te cuide porque has estado con tus papás y ellos te cuidaron, entonces buscarás parecido, pero no por deseo, ¿ok?
Ok. Cuéntenos qué más saben sobre esto, qué han escuchado, qué piensan que puede ser. A lo mejor nunca lo han escuchado, pero qué piensan que puede ser. Aquí, ya sea en el chat de aquí mismo o en el chat del grupo de WhatsApp. Es muy importante aquí en el comentario de Sharon que hace énfasis en que no es que deseemos a nuestros papás, ¿no? Eso hay que agarrarlo ahorita, muy, muy importante para entender esa diferencia, ¿ok? Porque eso ahí radica como de dónde viene todo este complejo de Edipo y ahorita lo vamos a ir explicando, ¿no? En el deseo. Exacto. Pau de la Cruz nos pone que es un conjunto de sentimientos inconscientes adquirido por experiencias vividas en la infancia que influyen sobre su personalidad. Ok. Diana Méndez nos pone que el hijo se enamora de su mamá. Ajá. Ok. Ahorita lo vamos a desmenuzar, a platicar, a ver todas estas dudas, pero queremos saber qué saben, qué piensan, qué han escuchado. En lo que se animan a seguir comentando, quiero pedirles algo antes de que abordemos este tema. Quiero que lo abordemos de una forma muy ética y responsable, porque son temas que si no lo sabemos escuchar de una manera adecuada, se pueden tergiversar, se pueden confundir, y entonces caemos en cosas tan drásticas, ¿no? Como creer que el psicoanálisis es solamente sexo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como esa idea que se tiene ya prevista. Entonces, quiero que pongan mucha atención, que pregunten mucho en este tema, pero que también estén muy abiertos a escuchar lo que vamos a decir nosotros, porque sí, yo sé que a lo mejor muchas cosas de lo que les vamos a decir ahorita les van a sorprender y no les van a gustar, incluso hasta a lo mejor se van a sentir un poco incómodas, ¿no? Porque, pues sí, esta parte de la psique es muy fuerte, es muy profunda y es muy compleja, ¿no? Pero quiero que lo vean desde una posición no como mamá, no como papá, no como hijo incluso, simplemente como un profesional que está intentando como entender más allá de la psique, como vaya, siéntanse científicos en este momento, inténtenlo ver desde ahí, desde una postura un poco más objetiva y no tanto subjetiva, para que podamos entonces abrir este espacio de la mente y pensar realmente de dónde viene. Uh-huh. Mayra nos compartía también que es algo del inconsciente, que aunque no lo busques, realmente siempre te va a traer una persona que tenga algún parecido con tu padre. Lupita López nos comentaba que es buscar la falta paterna. Vero Aguirre, que adquirimos en la infancia, que influye en nuestra personalidad. Antonia nos comenta que nunca lo ha escuchado. Eh, y que, bueno, nos comparte personalmente que ella pues está idolatra a su papá en ocasiones y que siente admiración por él, ok. Rosalba, un amor fraternal. Lilita Vázquez, una etapa de enamoramiento hacia papá o mamá, pero es solo una etapa y dura poco tiempo. Itzel Cruz es el sentimiento de deseo de un niño por su mamá. Sandy Vélez, que inconscientemente te enamoras de tu padre o madre y buscas una pareja que se parece a ellos. María Hernández nos comenta que no sabe nada. Y Adriana Hernández, un sentimiento de un hijo hacia su mamá. Ok, pues creo que ahorita vamos a ir, como les dije, desmenuzándolo, entendiéndolo más, pero creo que tenemos una buena un buen material para empezar a hablar de esto. Y como bien decía Selene, vamos a abrir nuestra mente. Recordemos que el psicoanálisis que ya platicamos en la primera sesión, Freud, pues fue muy controversial por pensar en esta parte, pues primero de la sexualidad infantil y también luego en la sexualidad, ¿no? En general de lo que pasa en este momento. Entonces, vamos a comenzar. El complejo de Edipo el complejo de Edipo es una fase del desarrollo libidinal por la que todos transitamos. Y Freud se inspiró en la novela de Edipo Rey de Sófocles, que aquí Selene me va a ayudar a platicarles un poco.
A grandes rasgos, esta novela trata de que dos reyes tienen a un hijo, pero recordemos que en ese tiempo se hablaba mucho de estas personas que sabían sobre el futuro, de estos seres que decían que iba a pasar. Entonces, desde ahí les advierten que su hijo va a enamorarse de la mamá y les advierten también que el hijo va a matar al papá. Entonces, para evitar eso, pues llevan al hijo a otro lado, ¿no? O sea, finalmente lo regalan a alguien más para evitar como esta tragedia. Entonces, este niño crece en otra civilización, en otra cultura, de hecho rival a la de ellos, a la de los padres originarios, entonces va creciendo y entonces llega un momento en el que hay una guerra y en efecto en esta guerra pues mata al padre, ¿no? Y después llega a esta ciudad y llega conoce a la madre y se enamora de ella y bueno, después de eso, Edipo se da cuenta, ¿no? De lo que ha pasado cuando él empieza a indagar en su historia, se da cuenta que a que él mató, que era como pues su rival, se da cuenta que es su padre y a esa a la que ama, en realidad es su madre, ¿no? Entonces, horrorizado por todo esto que pasa, incluso Edipo se saca los ojos, es muy trágica esta historia, ¿no? Pero habla de esto que ya comentaban ustedes, del amor de un hijo hacia su madre, pero también, y creo que ahí nadie, hasta de los comentarios que he leído, nadie ha comentado esta otra parte, ¿no? Amor a la madre, en el caso de las niñas, amor al padre, y pues también odio al papá, rival, vaya, ¿no? En el caso del niño, pues odio obviamente al papá, ¿no? Porque es el rival que se mete ahí con la mamá, y en el caso de las niñas, pues obviamente odio a la madre porque pues se interfiere en su relación con su papá, ¿no? Que es el amado. Entonces, eso es con lo que iniciamos ahorita, con esta leyenda bueno, no es leyenda, es esta historia de Sófocles, de Edipo Rey, muy, muy, muy importante para partir de ahí. Listo, Sam. Esto que nos platica Selene, bueno, tengamos en cuenta, es el fundamento o algo que utiliza Freud para explicar este tema del complejo de Edipo, ¿no? También es importante tener en cuenta que este complejo de Edipo va a ser necesario para que el objeto se constituya. Es decir, ya lo vemos más adelante, pero para que el sujeto podamos definirlo dentro de alguna estructura de la personalidad, tenemos que pasar por esta fase y tenemos que pasar por ciertas cosas que vamos a platicar ahorita. Y con esto esto va a ser determinante para la formación o para que venga un aparato psíquico como tal, para que se forme. Y por lo tanto, lo que ya les comentaba, ¿no? La parte de estructura de personalidad. Entonces, aquí la importancia y pues sí, lo importante de entender muy bien el complejo de Edipo, de ver cómo es que sucede y qué pasa, ¿no? Con eso. Entonces, vamos a empezar con el complejo del niño. Ahí antes, ¿puedo comentar algo? Claro, claro. Mayra nos escribe Edipo y Electra. Ok. Hay que aclarar esto, ¿no? Sí, se tiene esta idea en algunas ocasiones de que en el caso del niño es el complejo de Edipo, en el caso de la niña es el complejo de Electra. No, no funciona así. Sí, hay algunos autores que lo piensan así, pero desde nuestra postura psicoanalítica nosotros no lo concebimos así, solamente concebimos un solo complejo y es el complejo de Edipo. No podemos pensar que sí, tal vez Freud desarrolló más el complejo de Edipo en el niño, entonces se cree que la contraparte puede ser entonces el complejo de Electra en la niña, pero no es así. En los dos, tanto en el niño como en la niña, suceden cosas muy, muy, muy diferentes, se viven de manera diferente y entonces todo eso es solamente un complejo de Edipo. El complejo de Electra para el psicoanálisis no existe y no nos gusta tampoco. Entonces hay que aclarar ahí un poquito eso de que el complejo de Electra no. En otras corrientes sí, tiene su validez, pero aquí en el psicoanálisis solamente es complejo de Edipo. Ya está, ahora sí. Sí, exacto, como dice Selene, esta parte de Electra no la toca Freud, no la tocamos como tal los psicoanalistas que vamos sobre esa corriente, pero es importante porque Freud sí abarca un complejo de Edipo de niña y un complejo de Edipo de niño, y dependiendo de esto es cómo se va a ir, pues cómo va a haber ese desarrollo, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita. También es importante tanto en el complejo del niño como el de la niña,
él va a exponer una parte positiva que le llama heterosexual, pero no, aquí es lo que es importante, bueno, es la positiva heterosexual y la negativa homosexual. Sin embargo, no estamos hablando, no lo confundamos con la parte de, entonces si haces la parte homosexual, entonces eres homosexual, o sea, es más cómo se va desarrollando este complejo para ir formando la estructura de personalidad y el aparato psíquico, pero veámoslo más bien, o creo que es más fácil entenderlo si lo vemos como positivo o negativo, ¿no? Entonces, la parte del niño, la parte heterosexual o positiva que decíamos, pues para todos nuestro primer objeto de amor es la madre, ¿no? O sea, cuando nosotros nacemos, la primera persona pues que nos alimenta, que nos cuida, que nos cambia, que hace todo por nosotros es mamá. Entonces, esta mirada pues es el primer objeto de amor para todos nosotros, ¿no? Aquí, pues entonces el niño tiene este enamoramiento por la madre y el padre, quien es la pareja de mamá, es visto como un rival, ¿no? O sea, si a mí me gusta alguien o yo quiero a alguien y llega otra persona como niño, entonces lo veo como un rival, ¿no? Aquí lo ponemos como desde la vista del padre. Y aquí también, después viene la parte del miedo a perder el falo, que ya, si se acuerdan, lo habíamos visto anteriormente, que el falo es algo más representativo, o sea, sí tiene que ver aquí con el pene, pero el falo pues es la parte como psíquica, y entonces hay una angustia de castración, es decir, yo quiero a mi madre, pero veo que existe mi papá y veo que él tiene, y aquí lo ponemos, a una diferencia anatómica de los sexos, o sea, el niño al final voltea a ver a su papá y dice, ay, pues él está más grande, él está más fuerte, él pues sí, o sea, tiene un pene más grande, un falo más grande. Entonces, ahí es cuando él siente que puede, o sea, que el papá al ser más grande, más fuerte, puede, pues vencerlo de alguna manera. Y entonces viene esto que nosotros le llamamos angustia de castración. O sea, de mi papá me va a quitar o pues sí, me voy a perder el falo, ¿no? Entonces, cuando el niño logra reconocer este papá, que es más fuerte que yo, que es más grande, etcétera, entonces se resigna ante sus deseos, dice, no, pues no puedo competir con él, ¿no? O sea, mi papá, pues no. Entonces resigna y dice, bueno, no voy a, no voy a tener a mi mamá, pero entonces lo que hace es voltear a ver a papá y dice, bueno, yo quiero ser como él para algún día tener a alguien como mi mamá. Entonces aquí viene lo que habíamos platicado la vez pasada que se llama identificación. Yo me identifico con mi papá para poder tener a alguien con mi mamá, como mi mamá. Es decir, eh, que voy a tomar o voy a identificarme con ciertas características de mi papá para algún día tener a alguien que se parezca a mi mamá, que es mi primer objeto de amor, ¿no? Entonces, aquí se puede decir que a consecuencia de este gran amor, se reprimen estos deseos incestuosos por la madre y se reprimen emociones hostiles hacia el padre, ¿no? O sea, que aquí un poquito lo que veíamos de identificación hace un momento, de amor, odio, es esto, o sea, hay amor por mi madre, sin embargo, pues tengo que resignar mis deseos, hay odio por mi padre, pero sin embargo me tengo que identificar con él para conseguir a alguien como mi madre, ¿no? No sé, Selene, si quieras agregar algo aquí. Acuérdense que también es muy importante concebir de que esto hace referencia al niño varón, género masculino como tal, y que también es importante recordar que todos pasamos por esta parte. Yo sé que ahorita van a decir, ay, no es cierto, a mí no me gustó mi mamá o mi papá, o no es cierto, yo no odié, pero sí pasamos por ahí. Ahorita vamos a ver que sí pasamos por ahí y vamos a entender por qué pasamos por ahí y por qué es necesario pasar por ahí, ¿no? Entonces, listo, o sea, es el complejo de Edipo niño, de manera positiva o heterosexual. Check, muy bien. Ok, y aquí otra cosa, acuérdense que
esto es muy inconsciente. Esto lo estamos hablando a nivel inconsciente, que es lo que veíamos la vez pasada, al fondo del iceberg, eso inconsciente. Y por aquí Sandy Valdés nos mencionaba una duda. Dice, mencionan que el hijo como la mamá es quien lo cuida y lo alimenta y demás. ¿Qué pasa cuando el niño lo cuida a otra persona que no es la mamá? Esto es muy importante porque al final, aquí hablamos de mamá y Freud también lo hablaba como mamá, pero es esta persona que hace la representación del cuidado. Entonces, sí, muy buena pregunta. Es quien va a jugar este papel. No sé, muchas veces la madre no está, pero está la abuela, o está la tía, o está la cuidadora. Entonces, es este papel más bien que da este cuidado, ¿no? Díganme si les quedó claro, no sé si hay otra duda. Vero Aguirre nos decía, por eso hay hombres que buscan parejas que se parecen a su mamá. Sí, y ahorita vamos a ver que en la mujer también hay mujeres que buscan a su papá, ¿no? En su pareja o ciertos rasgos, etcétera. Eh, y nos decía Elena Moreno, yo creo que el niño idealiza a su mamá y la niña a su papá, por lo que piensan es enamoramiento, que es enamoramiento. Sí, recordemos que estamos hablando aquí del deseo, o sea, sí hay un deseo incestuoso eh, hacia mi madre o hacia mi padre, pero es lo que veíamos también en la clase pasada. Al ser algo prohibido, algo que no se puede, porque es incesto, entonces viene toda esta cadenita de situaciones que tienen que pasar para que haya una represión. Ya veremos más adelante, ya lo vamos a profundizar, más adelante si esto no pasa, entonces va a haber una estructura que se va a generar porque no hubo esta represión, pero esto lo vamos a ver más adelantito, ¿vale? Te preguntan, San, otra vez esta parte de que si el papá no está presente, entonces cómo se maneja esta competencia, ¿no? Es exactamente lo mismo que Sandra les explicó ahorita. No se trata de mamá y papá biológicos, ¿no? Sino quien hace las veces de mamá o papá. Por ejemplo, si papá está ausente y no sé, la mamá puede tener a alguien que le apoye, ¿no? Puede incluso ser una persona mujer, o sea, una mujer que va a decir, oye, va a ser como este corte, ¿no? Pero es quien está haciendo las veces. En el caso del papá, pues obviamente quien está como poniendo como las normas, las reglas, quien separa, hace este desprendimiento del niño con su mamá. Recordemos que cuando el niño nace, pues es un bebé que necesita estar todo el tiempo cerca de su mamá. Conforme va creciendo el niño, conforme se va desarrollando y va madurando, ese desprendimiento se da y entonces el niño empieza a convivir o empieza a ver a otras personas que están a su alrededor. Esta otra persona constante que está ahí, que también lo cuida, que también lo mima, pero que también obviamente lo separa de mamá en el hecho de te cargo y me llevo y estoy un ratito contigo, ¿no? Y mamá se queda por allá y tú y yo jugamos. O sea, es esta persona quien hace este corte también, ¿no? No papá y mamá biológicos, sino quien hace las veces. Exacto, y creo que también aquí importante es que tal vez no hay otra persona y tal vez sea la misma mamá que juegue también este rol de poner este límite entre ella y el niño, ¿no? O sea, de decir, pues sí te cuido y todo, pero pongo este límite donde ya te digo, pues no eres esa pareja, ¿no? Eres mi hijo. Entonces, sí es importante y creo que es más fácil si lo pensamos como una función, la función de la madre o la función del padre o la función de tal. Porque si, o sea, recordemos que también Freud, la época en la que vivía, en la que desarrolló esta teoría, pues era más pues conservadora, ¿no? Entonces era mamá, papá, bla, bla, pero él sí habla de esta función, ¿no? De la función de la madre y la función del padre. Entonces, muchas gracias por la aclaración, Selene, muchas gracias por sus dudas. Cualquier cosa, síganlo poniendo, nos ayuda a enriquecer la clase. Luego tenemos el complejo del niño homosexual o negativo. Igual, también empieza con que mi primer objeto de amor es mamá. Y aquí hay algo, bueno, o la función de la madre, y aquí dice, para ser amados por su padre debe ser como su mamá. Entonces aquí la identificación es con la madre, ¿ok? Y dice temor a la castración. Aquí partimos de que tal vez la figura del padre sea alguien muy amenazante o esta función del padre sea muy amenazante y entonces hay un temor muy grande a la castración
y entonces renuncia a este amor incestuoso con el padre después y se identifica con la madre con la promesa de tener a alguien como mi padre. O sea, si se dan cuenta, es al contrario que el que veíamos arriba, ¿ok? O sea, aquí me identifico con mamá para tener a alguien como mi padre, pero justo por este temor a la castración. O sea, alguien muy amenazante. No sé si Lene quieras. Sí, ahí es un poco más complejo porque obviamente estamos hablando de que pues los objetos posteriores de amor que busca el niño van a ser de tipo homosexual, o sea, van a ser varones, o que tengan rasgos muy masculinos, ¿no? Marcados y que le remitan a este padre, ¿no? En este caso, muchas veces, pues, la mamá a lo mejor no es como tan amorosa con el niño o justamente el papá puede llegar a ser muy amoroso, muchísimo, muy amoroso, y entonces cuando se tergiversa ahí como esta situación y entonces el niño prefiere identificarse con la madre para entonces poder tener a alguien como el padre, ¿no? Posteriormente. Sí, correcto. Bueno, y ahora vamos a empezar con el complejo de niña, que el complejo de Edipo de niña, igual tenemos uno positivo heterosexual y uno negativo homosexual, y ahí tenemos igual, el primer objeto de amor es quien hace la función de la madre, después hay una culpa a la madre por la castración, o sea, la niña, ¿qué pasa? La niña, ella ve que ella pues no cuenta con un falo o con un pene como el del niño, ¿no? Y entonces esta culpa la dirige hacia la madre, dice, ah, por culpa de mi madre no tengo yo esto. Y entonces se vuelve en una emoción hostil, ¿no? Después, entonces, ella se vive castrada, es decir, yo no tengo eso. En el niño veíamos que había una angustia de que lo fueran a castrar, ¿no? Pero en la niña, ella ya se vive castrada, ¿no? Entonces, ella, al tener estas emociones hostiles con la madre, voltea a ver a su padre y se convierte en su objeto de amor, porque ella ve en su padre lo que ella le hace falta. Es decir, yo no tengo ese falo, ese pene que me hace falta, pero quien sí lo tiene es él. Entonces volteo mi mirada hacia él y digo, ah, lo quiero tener, ¿no? Y con esto viene lo que llamamos en la mujer envidia del pene, ¿no? O sea, de pues quisiera, o sea, quiero tener eso, pero yo no lo tengo, él lo tiene, ¿no? Entonces aquí se da cuenta esta misma envidia del padre, dice, bueno, yo no lo tengo, ¿cómo lo puedo tener? Y entonces dice, volteo a mi madre para identificarme con ella y entonces poder conseguir a alguien como mi padre, ¿no? Que sí lo tiene. O sea, para conseguirlo lo que voy a hacer es que voy a voltar a ver a mi mamá y así voy a tener a alguien como mi padre y por ende voy a tener ese falo que a mí me falta, ¿no? Y aquí se traduce en una promesa, que lo vemos en el embarazo, de tener un hijo, que eso equivaldría en la mujer a tener ese falo que le faltó. Por eso para las mujeres, pues el tema del embarazo o el deseo de tener un embarazo es grande, ¿no? Pero recordemos, y lo enfatizo porque sé que ahorita seguro están así como de qué onda con esto, está bien raro, pero todo esto es muy inconsciente, o sea, no es que el niño diga, ah, me falta esto, o la niña, ¿no? O sea, es algo muy inconsciente y que nos pasa a todos en determinado momento. Entonces, no sé si haya dudas aquí o vamos bien. Nos comentan, ¿no? Que hay algunos niños que no quieren ser ni como papá ni como maestros, ¿no? Incluso, sí tenemos que tener una identificación siempre con alguien. Acuérdense que somos seres sociales y nosotros surgimos como sujetos a partir del otro. Pensemos en nuestra mamá. Si no tuviéramos a nuestra mamá o a quien hace la función de la mamá,
pues obviamente moriríamos, ¿no? No hay quien nos alimente. Pero también no solamente es a nivel biológico, sino a nivel, pues, obviamente en la psique, ¿no? En toda esta parte, porque pues el sentir la caricia, el sentir el olor, el sentir que nos hablan, el sentir que nos muestran el mundo, es la forma en que nosotros nos vamos constituyendo, ¿no? Necesitamos de ese otro. Y a lo largo de nuestra vida siempre, siempre vamos a estarnos identificando con muchas personas, muchas, 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 para entonces agarrarnos de ahí y seguir existiendo como personas. Y creo que algo importante con esa pregunta que tienen es como si realmente tal vez no quisiéramos parecernos en ciertas cosas a papá o a mamá o a quien hace la función de papá o mamá, o es más, no parecernos a ese maestro que me cae mal, bla, 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 pero es algo que pasa, y lo reitero, a nivel inconsciente. Y aquí es donde hay una frase muy coloquial que yo creo que todos hemos escuchado de lo que te choca, te checa, ¿no? Y eso es una forma un poco simple de explicar este tema de la identificación, ¿no? O sea, es que me choca que mi mamá sea tan enojona y de repente te encuentras con que, no sé, tu hijo o alguien más te dice, es que te pareces mucho a tu mamá en carácter, ¿no? Y tú así de, no, o sea, lo que más me molesta, me están diciendo que me parezco. Y sí, o sea, son cosas que están están en el nivel inconsciente y que no nos vamos a dar cuenta y que se dan por todo este proceso que estamos viendo, ¿no? Pero, este, a veces no lo tenemos conscientes, es lo que les decía ahorita. Hay alguien que viene y te lo dice y tú no, o sea, tú de verdad dices, no, claro que no, por supuesto que no. Y entonces lo ideal sería en una terapia, cuando empiezas a hablar, cuando empiezas a ver estas cosas, de repente te cae el 20 y dices, sí es cierto, o sea, sí tengo eso. O sea, no es algo que hagamos voluntariamente. Recuerden que el psicoanálisis se distingue por la parte inconsciente. Todo lo que estamos viendo ahorita, por eso era tan importante la clase pasada, lo dejábamos muy claro, lo más profundo, lo que nadie sabe, o sea, no tenemos idea, pero pasa, ¿no? O sea, pasa. Entonces, es importante tener muy, muy, muy presente que es al nivel inconsciente. Entonces, sí, no quisiéramos o no lo haríamos, pero pasa, ¿no? O sea, al final, acuérdense que estamos hablando de algo que va a formar al sujeto, que va a formar su estructura. Y pues con las personas que hacen esta función, es con lo que vamos nosotros, o sea, es nuestro, creo que ya lo decía Selena en alguna de las sesiones anteriores, son las primeras personas con las que nos relacionamos y con las que crecemos. Algo de ellos tenemos que tener, ¿no? Después voy a seguir, no sé si hay otra pregunta, pero si no, ahorita me paro o de una vez. Sí, no, alguien nos pregunta Irma nos pregunta sobre el complejo de Edipo homosexual, pero si quieres, explícate el de la niña y ahorita recapitulo a grandes rasgos los cuatro para aclarar esas dudas. Ok, vamos con el homosexual de la niña y igual, quien hace la función de la madre es el primer objeto de amor y la niña va a intentar seducirla, ¿ok? La madre, y creo que voy a ponerlo, no sé, así, la madre hace un límite, pone un límite y no le hace caso, ¿no? O sea, no deja, y creo que aquí vamos a hablar un poco de lo que decíamos de libidinizar, etcétera, o sea, de estar tan con la niña. Entonces, la madre logra como poner ese límite de, ok, te cuido y todo, pero no más allá. Entonces, la niña siente esto a nivel inconsciente, reitero, como, mi madre no me hace caso. Entonces, para ella, inconscientemente, resulta en un odio hacia la madre, o sea, es como ese rechazo o que la mamá no me haga caso o quien haga la función de la mamá no me haga caso, resulta en un odio, ¿no? El rechazo ante esta seducción. Y también, ya veíamos en el anterior, que hay un enojo porque la privó de tener ese falo, ¿no? O sea, al final es como decir, por culpa de ella yo no tengo eso, porque se identifica con la mamá, dice, no, pues ella tampoco lo tiene, entonces ella fue la culpable de que yo tampoco lo tenga. Y entonces, hay un enojo adicional aquí en esta parte, aparte del enojo por el rechazo, hay un enojo por eso mismo de que no le dio este falo y
Bueno, entonces hay un reconocimiento de que ella no, de esta carencia de falo en ella, y entonces eh, se vuelve en una aceptación de la castración, y después hay un odio al padre por poseer el falo. Ujú. O sea, él voltea a ver al papá, dice, él lo tiene, y entonces dice, bueno, tengo que ser como él, se identifica, aquí se identifica con el padre, dice, tengo que ser como él para tener eso que me falta, ¿ok? No sé, Selene, si quieras agregar algo aquí. Ok, entonces nada más para recordar, ¿no? Antes de pasar al siguiente tema. Complejo de Edipo, necesario en la constitución del objeto. Ahorita vamos a ver por qué es necesario para la constitución del objeto, ya en cuanto a estructura o en cuanto a psicopatología, ¿no? Es necesario también pasar por este complejo de Edipo porque a partir de esto es las figuras de amor que vamos a buscar en un futuro, o sea, la elección de pareja viene de aquí, del complejo de Edipo, entonces es sumamente necesario transitar por esta parte. Recordemos, para el niño como para la niña se viven momentos diferentes. Si hablamos de números, el niño lo empieza a los 3 años aproximadamente, termina el complejo de Edipo, se cierra a los 5 años. En el caso de la niña, lo inicia con los 5 años y se cerraría en realidad hasta que tiene un hijo varón, ¿no? Entonces se vive en momentos diferentes. Nuevamente, recordemos, en el niño, para los dos, punto sumamente importante es la diferencia anatómica de los sexos. Todos sabemos, el niño tiene pene, la niña tiene vagina. Si hacemos una comparación entre el pene y la vagina, pues obviamente se cree que la niña cree que algo le falta, ¿no? Entonces, esto, y el niño, recordemos que también cuando son pequeños, muchas veces también viene esta consigna, ¿no? De déjate ahí, si no, se te va a caer o no te toques, como todo esto es lo que se llama castración, es lo que coloquialmente es la castración. Y las papás la hacen, ¿no? Porque finalmente le dicen al niño, no te toques, no hagas eso, está mal, no sé, se te va a caer, y le pegan en la mano incluso algunas veces al niño para que no lo deje, para que lo deje de hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama castración. En cuanto al niño, el niño sabe que tiene un pene, pero por esta prohibición, esta castración, le dicen, oye, se te va a caer, te lo voy a quitar casi, casi, entonces el niño tiene miedo, entonces le teme al padre, el niño a quien le teme, en el caso del complejo de Edipo heterosexual, pues le teme al padre, ¿no? Pero al temerle al padre, también tiene que aceptar que quiere ser como el padre, porque pues obviamente implica poder, implica ser más grande, más fuerte, tener a alguien como la mamá, ¿no? Entonces obviamente ahí pues viene esta identificación, creo que sí les había quedado claro. En cuanto al el complejo de Edipo homosexual, funciona de otra manera, porque el niño es que puede ser una serie de factores muy importantes, ¿no? Que la mamá no sea una mamá tan cariñosa, tan tierna, o que el papá sea muy cariñoso y muy tierno, ¿no? Entonces, desde ahí, pues obviamente el niño se va a ir hacia donde se siente mejor, hacia donde ama más a donde se siente más amado, digámoslo así, ¿no? Entonces también viene para el niño también, obviamente también pasa por esta temor a la castración, porque pues obviamente sí se siente inferior, digámoslo así, se vive inferior, y también este temor a la castración puede llegar a ser tan grande que entonces dice, ok, pues tengo miedo, pero quiero tener algo como tú. Entonces por eso voltea a ver al padre, no voltea a ver a la mamá, ¿no? No, digamos, no voltea a ver a un objeto femenino, sino voltea a ver a un objeto masculino, en este caso, pues el que hace las veces de papá, y se queda ahí fijado, ¿no? Entonces, la idea es esto, ¿no? Ahorita yo ya no me meto con mis papás, yo ya renuncio a ellos dos, porque sé que me va a ir mal, sé que está prohibido, no está dentro de lo permitido, pero más adelante, cuando yo sea grande, voy a buscar a alguien como mi papá para pues entonces poder estar ahí con él, ¿no? Obviamente. Y entonces ellos se vuelven como la mamá, o sea, desde una postura más femenina, ¿no? Yo tengo que ser como mi mamá, porque si yo soy como mi mamá, así si tengo estos rasgos, si soy más femenina, si hago estas cosas, entonces sí voy a poder conseguir a alguien como mi papá, ¿no? Entonces, esa es como la promesa ahí en el complejo de Edipo homosexual. En el caso de las niñas se vive completamente diferentes, porque en las niñas este temor a la castración no es igual.
que esté bien o mal. Bueno, no sé, creo que hubo un problema ahí de Perdón, conexión. perdón, Ah, ok. desconectado. Ya, perdón, sí, estaba checando si era yo o si era el problema No sé general. no sé de quién fue, pero ya estamos de nuevo. Ya estamos aquí de nuevo. Ok. Sí, No sé. fue la presentación donde se pausó. Ok, no te preocupes. Aquí seguimos. Avísenos si nos escuchan bien y todo. Ah, creo que ya, si ya nos escuchan bien, si nos pueden escuchar. Si estamos ahí. Creo que ya sale. Ah, ok, perfecto. Síguele, Cele. Dale. En el caso de la niña empieza diferente. ¿Por qué empieza diferente? Porque la niña sabe que no tiene algo. O sea, ella no hay como esta consigna de te va a pasar esto, se te puede caer por tanto tocártelo, ¿no? La niña ya no lo tiene, o ella cree que ya no lo tiene, ella cree que en algún momento lo tuvo, pero ya se lo quitaron. O sea, ella ya se vive castrada desde un inicio. Entonces, de ahí la concepción de cómo va a transitar este complejo de Edipo es sumamente diferente, ¿no? Sí tiene obviamente sus similitudes, pero sí es diferente en el sentido de que ella ya se vive castrada y desde que se vive castrada hay una envidia, hay un cierto odio, ¿no? Entonces desde ahí también es diferente, ¿no? Recordemos también, tanto para la niña como para el niño, el primer objeto de amor es la madre. Siempre va a ser la madre. Entonces la niña tiene una tarea un poco más compleja porque primero ama a la madre, después tiene que pasar a amar al padre, pero tiene que regresar a amar otra vez a su mamá. Entonces tiene un transitar un poco más complejo y un poco más largo, ¿no? Y en resumen, en el complejo de Edipo de la niña heterosexual, pues obviamente va a ser como su mamá para poder en un futuro tener el amor del papá. Me voy a parecer lo más posible, inconscientemente, repito, pero me voy a parecer lo más posible a mi mamá para poder tener a mi papá. Y en el caso de complejo de Edipo homosexual, pues obviamente también aquí entra la rivalidad, entra este odio también que se tiene por esa figura que sí tiene pene y saber que yo no lo tengo. Entonces aquí se juega completamente diferente, ¿no? Quiero yo tener ese falo, entonces pues yo me voy a parecer completamente a mi papá para yo también sentir que tengo ese falo en la concepción desde de que ya esta Sandra les dijo, ¿no? No solamente como de un pene, un órgano genital, sino falo desde la posición de poder, de ser fuerte, de ser grande, de tener la ley, ¿no? O sea, desde algo más filosófico, digámoslo así, no tanto a nivel orgánico, ¿no? O genital. Y entonces, pues obviamente va a ser como su papá, ¿no? Y también, bueno, en algún momento va a querer tener a alguien como su mamá, ¿no? Listo. Ok, pues sí, o sea, esos son los 4 tipos que tenemos, el niño, niña, que sería positivo homosexual o negativo, positivo eh, heterosexual, negativo homosexual, y después, acuérdense, todo esto, y lo decíamos al principio de empezar esta parte del complejo de Edipo, esto nos va a ayudar a estructurar tanto el aparato psíquico como al sujeto como tal. Es decir, cuando transitamos por esto, es entonces que va a haber una constitución o va a devenir, le decimos, una estructura de la personalidad, ¿no? Eh, Aquí en psicoanálisis, ustedes recuerden que ya desde la primera clase les decíamos que la psicología es muy amplia, que la parte de las psicoterapias todavía es más amplia. Y si vamos, ya les decía también Selene con el tema del complejo de Electra, que son de otros autores, o sea, si ustedes van a encontrar un mundo de información, pero es importante entender que para el psicoanálisis solo existen 3 estructuras propuestas para este tema del sujeto como tal, ¿no? Y estas 3 son neurosis, psicosis y perversión, y todas estas 3 se van a formar a partir del complejo de...
Es decir, cómo éste transite y cómo éste se elabore. Ya veíamos, puede pasar de esta forma, puede pasar de otra esta forma, bla, bla, pero todo, cómo se vaya desarrollando, cómo este vaya transitando, es cómo va a resultar la estructura para el sujeto, ¿ok? Entonces ahí Recordemos, por tenemos un ejemplo, perdón, grafiquito San, muy... recordemos ahí lo que ahorita muchos de los comentarios decían, ¿no? Es que no es un deseo, ¿no? Solamente es identificación. O yo no creo que suceda así, o no se enamoran, ¿no? O sea, toda esa parte que ustedes dicen es porque ustedes ya atravesaron por eso y hay una represión, ¿no? Entonces, este atravesamiento entre este cumplimiento de este deseo incestuoso es donde radica en qué personalidad estamos. Si hubo una buena separación, si hubo una buena prohibición, estaremos del lado de una estructura. Ahorita vamos a ver cuál. Si de plano hubo esta separación, pero fue muy frágil, fue muy débil, estaríamos de otro lado, ¿no? De otra estructura. Y en cambio, si no hubo una separación y el niño o niña siempre se quedó pegado a la madre, entonces vamos a ver otro tipo de estructura, ¿no? Pero es esta prohibición del incesto, esta prohibición de decir no puedes amar, no puedes tener a estas figuras, ¿no? Entonces, si pues prohibición es efectiva, entonces en teoría mejor nos va a ir, ¿no? Y más funcionales vamos a ser. Si no vivimos como por esta ruptura, esta prohibición y nos dejaron ser todo lo que queríamos ser casi casi, bueno, también va a tener sus consecuencias psíquicas y ahorita ya San les va a ir explicando esa parte. Perdón, San, nada más quería aclarar eso. No, está perfecto porque sí creo que es muy importante empezar por ahí. Como ya bien decía Selene, todos ahorita ya tenemos nuestra represión y entonces decimos, no, esto no, qué raro, no, qué cosa, ¿no? Y también por eso nos resulta, y aquí es importante, también por eso nos resulta a veces tan difícil entenderlo, ¿no? Porque recordemos que esta parte de reprimirlo, pues es para que podamos como seguir avanzando en nuestra vida, ¿no? Entonces ahorita eso se mueve en nuestro inconsciente viendo estas cosas y entonces pues la represión dice, no, 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 ¿no? Entonces, este, pero es muy importante, ¿no? Esta parte de la represión. Y voy a empezar con esta estructura de personalidad que se llama neurosis, que aquí prácticamente, y yo creo es la que todos podemos decir que tenemos aquí, esperemos, la estructura más común, porque aquí sí existe una represión, aquí sí hay una represión de ese deseo incestuoso, ¿no? O sea, sí hubo alguien que hizo la función del padre, que dijo no, y Selene lo comenta como este corte, ¿no? De decir no, este corte es la represión, de decir eso no está permitido, quítalo, ¿no? Mándalo al inconsciente y mejor dale vuelta y identifícate con tu mamá y buscas a tu papá ya después, ¿no? Entonces, este es el que pues más común tenemos que tener y esta expresa un conflicto psíquico que tiene sus raíces en la historia infantil, que logra de manera positiva la instauración del super yo. Ya recordarán que anteriormente, la clase anterior, veíamos este tema del super yo, esta parte moral, por ahí nos lo ponían como el angelito bueno, me parece, ¿no? Uh-huh. Selene, el que viene y te dice, no, eso está mal, no lo hagas así. Entonces, es esto, es justamente este angelito bueno, este super yo, viene a decir eso no, eso está mal, y entonces la represión dice, ok, entonces a reprimirlo, ¿no? Y entonces se queda ahí en el inconsciente ese deseo incestuoso por papá o mamá, y entonces nos identificamos con el otro para poder, cumplir las promesas que ya decíamos, ¿no? Tener a alguien como papá o tener a alguien como mamá. Y a su vez, esta neurosis es como la parte principal, bueno, la estructura principal, y dentro de ella vamos a encontrar tres tipos, que es la histeria, la fobia y la obsesión. En la histeria es la falta de memoria y amnesia histérica, que son los casos que ya veían ustedes con Selene, ¿no? En sesiones pasadas, donde pues no sabían, no recordaban, había una amnesia
y había algo que salía mediante un síntoma, ¿no? Y entonces, pues ahí había que hablarlo y apalabrarlo, etcétera. Después, tenemos la parte de la fobia, que aquí, bueno, creo que es importante aclarar que en todas siempre va a haber un evento traumático, o sea, algo que nos pasó, algo que nos incomodó, algo que no nos gusta, etcétera, o que es prohibido a partir de nuestra historia, que es lo que decía Selene, ¿no? O sea, un evento traumático que es desplazado a un nuevo objeto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo podemos poner de como una fobia a ciertos animales, ¿no? O sea, ay, es que no puedo ver arañas, ¿no? Entonces, algo pasó en mi historia que yo no pude con eso, pero entonces desplacé eso que me hizo sentir hacia un objeto. Y el objeto puede variar dependiendo de la persona. Acuérdense que aquí todo depende de la historia de la persona y de cómo lo vivió, cómo lo transitó. Entonces, no podemos hacer generalizaciones de que porque fue a las arañas es miedo a la mamá, ¿no? O sea, cosas así. O sea, va a depender de cada una de las personas y de su historia. La tercera es la obsesión, que yo creo que también han escuchado mucho de esto. Y aquí lo que pasa es que se quita el afecto de ese evento traumático, aunque sí es recordado, pero se recuerda como, no pasó nada, ¿no? O sea, no hay como un sentimiento, vale la redundancia, un afecto sobre eso que recordamos, sino que inmediatamente se quita y se va más a un pensamiento o a una actividad obsesiva como tal. Selene, no sé si quieras complementar con algo. Ok, en esta parte de la neurosis, esperemos, y por fortuna, la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos estemos de este lado de la neurosis, porque entonces es como la estructura, digámoslo, sí es la más común, pero hablaría un poco más de salud mental, vaya. Recordemos también, todos tenemos alguna de estas tres estructuras, todos, nada de que yo soy muy sano y yo no soy neurótico, no. Qué bueno que seas neurótico, porque eso habla de que estás un poquito más encaminado a estar sano, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Ejemplo, si quieren, nada más para esta histeria, fobia y obsesión, agarremos un ejemplo muy fuerte, ¿no? Pero importante para entender las tres desde el mismo. Una violación a un niño pequeño. Esta violación, en el caso de una histeria, no se va a recordar. Sin embargo, cuando quiera en un futuro activar como esta vida sexual, no va a poder. No va a poder y van a devenir síntomas, ¿no? No sé, incluso puede ser dolores de cabeza, cualquier malestar, ¿no? Que se pueda significar en la parte del cuerpo para expresar ese evento traumático, ¿no? En el caso de la fobia, posiblemente cuando me violaron, por ejemplo, había ahí al lado un perrito ladrando, ¿no? Es muy tonto mi ejemplo, pero bueno, en cuanto al perrito, ¿no? En cuanto al evento en sí traumático, ¿no? Pero supongamos eso, ¿no? Entonces más adelante yo le voy a tener un terror y un pavor a los perros que no me voy a querer acercar, pero para nada, ¿no? Pero porque estoy significando ahí en ese perro mi evento traumático, mi violación, ¿no? Entonces es importante ahí aclarar ese punto, ¿no? Y en el caso de la obsesión, voy a recordar eso que me pasó. Lo voy a recordar muy bien, pero voy a decir que yo estoy bien, que no pasa nada, que ya todo está bien. Sin embargo, todo el tiempo me tengo que estar bañando porque me siento mal. O sea, esto que dicen coloquialmente, ¿no? Me siento sucio, ¿no? Y estar bañándome, y estar bañándome, y estar bañándome, como para también ir liberando ese sentimiento de asco, incluso de miedo, que sentimos cuando me pasó ese evento, ¿no? Y estas acciones pueden seguir durante mucho tiempo y este pensamiento puede estar durante mucho tiempo hasta que no es trabajado, ¿no? Entonces, con este claro ejemplo de una violación, pueden irse fijando en estas tres tipos de neurosis, ¿no? Ya sea la histeria, la fobia o la obsesión. Ujú. Exacto, es importante, creo que con el ejemplo de Selene nos puede quedar más claro y es importante decir que al final todos vamos a estar dentro de una. También creo que es importante decir, por ejemplo, soy neurótico y tal vez pesa más sobre mí la parte obsesiva, pero a veces puede tener cosas fóbicas o a veces cosas histéricas, ¿no? O sea,
no es que te encasilles tal cual en una, recordemos una vez más, el psicoanálisis depende de cada persona, de cómo, de su historia, y por eso es importante. Tenemos estos grandes estructuras que nos van diciendo, que nos van guiando, que bla, pero al final hay que ver cada cosa que el paciente va a hablar, ¿no? Otra cosa importante es que también hay que pensar estas estructuras seriamente, ¿no? Porque recordemos que muy coloquialmente se ocupa como de, ay, estás histérica. Y cualquier persona que grita o algo, ay, ya eres histérica. No, no, no. Ya vimos que para ocupar realmente bien el vocablo histeria, hacemos referencia a esto, ¿no? A que la persona ha vivido algo, lo ha reprimido y sin embargo sale después en síntomas, ¿no? También pensamos muchísimo y decimos, es que estás obsesionado, ¿no? O eres un obsesivo compulsivo, ¿no? Que es algo que se ocupa muchísimo. No, tampoco es así, tiene que ser como muy, muy seria esa parte y muy, muy repetitivo, ¿no? Estos pensamientos, estos actos realmente sí está muy, muy complejo en el sentido de que pues interfieren en la vida de la persona, no solamente como, ay, es que ahorita ya se me ocurrió y tuve un pensamiento obsesivo, pero ya mañana no lo tengo. No, no, no. Estamos hablando de aquí de estructuras realmente significativas y serias, ¿no? No solamente como lo que coloquialmente creemos ocupar, ¿no? No es así, estamos hablando de una estructura y estamos hablando de un nivel de pensamiento, funcionamiento y de integración de la psique, ¿no? Entonces, desde ahí, es esta parte, no como cualquier cosa, ¿no? Y que todos podemos estar ahí y movernos de un día a otro. No, es una estructura y se queda arraigada y siempre la tenemos. Ujú. Y acuérdense aquí, pues lo más importante es que si hay una represión, ¿no? Como mecanismo de defensa, que va a decir que no, pero al haber esa represión, busca forma de salir, como ya decía Selene, o sea, tal vez no voy a recordar la violación, pero va a salir por el síntoma en mi cuerpo. No voy a recordar la violación, pero voy a tenerle miedo al perro. No voy a recordar eso, pero va a salir por otro medio, que es lo que veíamos con este tema del síntoma, ¿no? Que al final sale como una formación de compromiso, si se acuerdan de la sesión pasada. La siguiente estructura que tenemos es la de perversión, y Oye, aquí San, nuestro primer punto es que se niega la ley del padre. Ajá, dime, dime. perdón, es que nos están diciendo que entonces la neurosis tiene etapas y no, no, no es que tenga etapas en realidad. Hablamos de que dependiendo cómo fue esta prohibición, en la neurosis se sabe que sí hubo la prohibición, que sí tuvo efecto la prohibición. Entonces, eso nos permite constituirnos como un sujeto neurótico. Sin embargo, cómo el niño vivió esta represión es que también va a encaminarse a una de estas tres pues, estructuras. Bueno, esta es parte de esta neurosis, ¿no? Ya sea histeria, fobia y obsesión. Tenemos una que predomina, podemos tener un poco de las otras dos, ¿no? Un poco, ¿no? Pero hay una que predomina. No es que pasemos no es que todo el tiempo estemos como fluctuando entre una y otra y nos vayamos moviendo, no. Pero sí podemos ir constituyéndonos hasta que nos quedamos fijados en una sola. ¿Ok? Nada más eso. Ok, perfecto. Este, bueno, creo que es la misma pregunta la de Mari, que si la neurosis tiene etapas. No, no son etapas. Una va a predominar, como ya decía Selene, una va a predominar más. O sea, yo voy a ser obsesiva, bueno, voy a tener una estructura neurótica obsesiva, y voy a funcionar todo el tiempo, toda mi vida, voy a funcionar sobre esta parte obsesiva, ¿no? O sea, como ya decía Selene, de me tengo que lavar porque me siento sucia, tengo que organizar para no pensar, porque acuérdense que aquí pues el afecto se va. Pero de repente puede aparecer dentro de mí que de repente algo me dé, ya decía Selene, el perro, ¿no? Que de repente los perros me den miedo, pero no necesariamente va a ser la que predomine más. Yo sigo siendo obsesiva y la limpieza y todo esto, y el perro solo es algo que representa y que probablemente se pueda quitar. Es más como un síntoma del momento, por así decirlo, que se puede quitar tal vez con más facilidad o que se puede entender o no sé, pero mi obsesión es mi estructura, sobre eso voy a estar funcionando, es como mi base de funcionamiento como persona, ¿no? Este, si no hay más dudas, Nos voy a dicen pasar que a a la... veces bloqueamos los traumas.
Y sí. Si eres neurótico, sí. Exacto. Si Exactamente. eres, si eres neurótico, sí. Si eres Sí los vamos a perverso, bloquear. posiblemente Porque lo quieras repetir todo el tiempo. Si eres psicótico, posiblemente lo desfigures y lo pienses de otra manera completamente diferente a lo que pasó. Ahorita ya Sandra les va a seguir explicando esa parte de las estructuras, pero en el caso de la neurosis sí se reprime. Y qué bueno que se reprima, porque esa represión es justamente la que nos hace estar un poquito más sanos, digámoslo, ¿no? O un poquito poder procesar más esa información. Y otra, nada más rápido, Sandra, el principio de la neurosis, pues es el complejo de Edipo, ya lo vimos hace ratito, o sea, todos pasamos por ahí, necesitamos pasar por ahí, y ahí viene, obviamente, si somos neuróticos, perversos o psicóticos, ¿no? Entonces ahí empieza el origen y obviamente también a raíz de esta represión, ¿no? Digamos que el origen de la neurosis propiamente dicha es la represión, bendita represión, ¿no? Entonces, perdón, San, listo. exacto, no, está perfecto. Aquí nos decía Adriana, pasamos el trauma a algún objeto o algo que esté en la situación. Esta es mi manera inconsciente de sobrellevar lo que pasó. Exacto. Es lo que veíamos la sesión pasada. Va a haber algo prohibido, algo traumático, etcétera. Y entonces, como es algo con lo que no podemos, ya sea porque sea por prohibido, porque nos cause mucha angustia, etcétera, como es algo con lo que no podemos, tiene un mecanismo de defensa que ya decíamos que no necesariamente es negativo, sino al revés, nos ayuda a poder seguir con la vida, ¿no? A seguir funcionando. Entonces viene esto de la represión y dice, no, esto está prohibido, pero al final tiene que salir. Y es lo que decíamos, el síntoma no es malo, el síntoma al contrario, a nosotros en el consultorio nos va a ayudar a entender cuál es el conflicto o el evento traumático que lo causó y entonces que el sujeto pueda entender y resolver y reelaborar y lo que sea. Pero aquí justamente, exacto, es positivo que venga esta represión y que diga no, pero al final busca la manera de salir para que el inconsciente siempre quiere salir, ¿no? Ya lo veíamos con los lapsus, con los sueños, al final va a querer salir para que puedas entenderlo y reelaborarlo, ¿no? Este, la parte de, voy a pasar a la perversión. Aquí ya decía que empezábamos con que se niega la ley del padre, y a qué nos referimos con que se niega la ley del padre. Ya veíamos en el complejo de Edipo que había una función del padre que venía a hacer ese corte, ¿no? A decir no. Por ejemplo, en el niño que le decía, pues no, tu mamá, o sea, con ciertas, y nos referimos como a acciones, ¿no? De que vea que el papá está presente con la madre, que está ahí, que pues lo separa como tal, o sea, que hay una separación de madre-hijo y que viene a hacerla el padre. Entonces, aquí en la perversión es que se reniega la ley del padre, es decir, sabe que existe esa figura, pero como que no la quiere ver, ¿no? Y entonces va a ser, esta estructura va a ser algo que transgrede la ley. Por esto mismo, sabe que está, pero no le quiero, no quiero pues obedecerla, ¿no? O sea, al revés, la quiero violar, quiero transgredir, la quiero pasar. Y entonces aquí también por lo que venimos platicando, hay un control y una degradación del objeto, ¿no? Y aquí hablamos de que la represión falla. O sea, aquí no hay una represión, pero esta represión es como permanente, o sea, permite que pase, ¿no? O pues la transgrede como tal. Ok, entonces en esta parte, digamos, el papá estuvo, la persona que hace las veces, la figura que hace las veces, no hay que olvidarlo, está, pero no es como tan constante, digámoslo. De repente te digo, no puedes enamorarte, hijo de tu mamá, tienes que separarte, pero de repente también, bueno, acuéstate con tu mamá, ¿no? O sea, no hay problema, ¿no? Digámoslo, también es un ejemplo muy burdo, pero es como esta figura no tan autoritaria, no tan ruda, vaya, ¿no? En este corte que lo hace. Entonces, Sandra acaba de ocupar una palabra muy importante, ¿no? Permea, ¿no? Es porosa esta parte. Y entonces, ok, la persona va a entender que hay prohibición, que hay ley, pero aún así va a intentar transgredirla, ¿no? Va a intentar pasarla. Entonces, por eso viene esta palabra de renegación. Sabe que la hay,
pero dice, no, no me importa, ¿no? Yo quiero hacerlo, ¿no? Entonces cuando transgrede la ley y aquí estas personas empiezan como a cosificar a los demás, ¿no? O sea, creo que también es importante esta forma de cómo interactúan con los demás a través de la cosificación, ¿no? Que es algo muy importante. En esta estructura de perversión podemos ver todas estos asesinos seriales incluso, ¿no? También, bueno, no todos, algunos, ¿no? Hay algunos. Entonces, podemos ver también a personas, ¿no? Que cometen algún delito, o toda esta parte, ¿no? Listo. Exacto. Por aquí nos preguntaba Pilar si la histeria es lo mismo que neurótico. Sí, acuérdate que la gran estructura es la neurosis y dentro de esta va a haber 3 tipos, que es la histeria, la fobia y la obsesión. Entonces sí se diría como una neurosis histérica, neurosis obsesiva o neurosis fóbica, ¿no? Te dicen que cómo se trata la neurosis. Terapia. Sí, Ahora sí. todo, bueno, ya en una sesión más adelante vamos a ver cada una de las estructuras, pero sí, o sea, la neurosis ya lo veíamos en la sesión pasada, de esta parte de la formación del síntoma. Entonces, a partir de ese síntoma, cuando tú vas a una terapia, el analista junto con el paciente van a tratar de entender ese síntoma, van a tratar de entender de dónde viene, qué fue lo que se reprimió, eh, de esa situación, ¿no? Y por qué surgió ese síntoma. Entonces, sí, la única manera es terapia. Y hay que mencionar algo importante, es que los neuróticos son la mayoría de las personas que nos llegan a nosotros a consultorio. O sea, siendo sinceros, el neurótico es la mayoría. El perverso no llega porque acuérdense que intenta transgredir la ley y desde ahí él cree que tiene la razón, entonces no llega. Y en cuanto al psicótico, pues es más bien en instituciones, ¿no? En el nivel pues hospitalario en donde podemos intervenir con ellos. Pero la mayoría de las personas que llegan con nosotros son neuróticos y ya sea pues ya en sus 3 formas, ¿no? Histeria, fobia y obsesión, y desde ahí es como vamos a trabajar el síntoma con ellos, ¿no? Pero la mayoría son neuróticos. Sí, casi siempre, o sea, como dice Selene, es muy raro que llegue un perverso, pero si llega, lo que va a tratar de hacer es transgredir ese espacio analítico. No va a ir por un deseo real de mejorar o de entenderse, sino más bien de probar que él algo, ¿no? O sea, que puede perturbar al analista o cualquier cosa. Entonces, se va a notar, ¿no? Y bueno, ya por último, la psicosis, que es este tema de, pues, que yo creo que conocemos, a lo mejor yo ahí me acordaba un poco de la película tal cual de Psicosis, ¿no? Donde no hay ya veíamos que en la neurosis había una represión, en la perversión estaba permeable, y aquí en la psicosis no existe, ¿no? O sea, y es lo que nosotros llamamos la forclusión, ¿no? O sea, tal cual es así el término, no existe esta figura, no existe esta función paterna que venga a cortar eso entre la madre y el hijo, y entonces pues, se crea una realidad distinta o alterna, ¿no? Es una mente dividida, es una mente que para poder soportar esto que es pues como muy ominoso, voy a decirlo así, pues la mente se divide, se descinde, ¿no? Se vuelve dos. Entonces se crea una realidad completamente diferente. Y ahí pues lo veíamos en esta película que les digo de Psicosis, no sé si ya la vieron, pero sí, ¿no? Que la mamá y el hijo pues están muy pegados, ¿no? Y no hay nadie, de hecho hasta duermen juntos, o sea, como algo así y que para el niño es pues sí, como muy difícil de entender y entonces creo mejor esta realidad alterna donde para poder, pues sí, como para poder sobrellevarlo, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, a este niño, o imaginémonos nosotros. O sea, de repente cuando nos ponen alguna ley, cuando estamos chicos, la mamá de no hagas esto, no hagas lo otro. Imagínense en la psicosis, no hay esta separación, o sea, el niño está completamente cerca de la mamá, está presa de la mamá, o sea, simplemente se tiene que quedar ahí, es como una sombra de la mamá. Entonces, al estar junto con ella y no tener alguien más que llegue y que lo separe, entonces pues obviamente tienen que crear esta realidad, ¿no? Esta realidad en donde ellos puedan ser sujetos
y puedan significar su vida de otra manera, ¿no? Que no sea tan dolorosa o tan ominosa, ¿no? Como Sandra lo dice. Entonces es por eso importante esta separación. Y se regresa, por ejemplo, en la psicosis estamos hablando de un narcisismo primario. ¿A qué se refiere eso? Pues obviamente al individuo que está a expensas, vaya, o en búsqueda de solo la satisfacción, ¿no? Podemos ver que y cerca de la madre, ¿no? De esta figura, de esta gran figura que de la que somos y de donde venimos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en el psicótico, de repente tienen alucinaciones, ¿no? Y que te dicen que viene, no sé, Dios, o que de repente los aliens, o de repente están en público y se bajan el pantalón y hacen del baño ahí. O sea, esta parte de la represión no está. Ellos responden completamente al principio de placer. Entonces, al responder completamente al principio de placer, es que no hay un filtro, no hay este filtro social, no hay este super yo tan rígido como nosotros lo tenemos los neuróticos, en donde decimos, ay, no puedo hacerme del baño, pues estoy en público, ¿no? Ellos no, hay un super yo, pero muy, muy, muy débil, muy frágil, ¿no? Entonces, es lo que a ellos les permite, pues, hacer lo que quieran, digámoslo así. No creamos tampoco que está bien padre estar de este lado de la estructura porque hacemos lo que queremos, ¿no? También hay un sufrimiento porque hay síntomas. Entonces, el desgaste de energía es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si en el neurótico este desgaste es brutal, pues imagínense en el psicótico, ¿no? Es aún mayor. Ujú. Ahora, creo que por aquí nos compartían Antonia una parte de su vida. Acuérdense que esto es, ahorita lo que estamos explicando son estructuras, son cómo se define cada una de ellas, pero solo vamos a saber en qué estructura está cada persona en el consultorio. O sea, no va a haber, bueno, o en la terapia, porque vamos a verlo desde su historia. Vamos a ver, porque, por ejemplo, podemos decir, ahorita nos comentaba, ¿no? Mi hijo dormía conmigo y yo nunca le vi ningún problema. Exacto, puede ser, o sea, no necesariamente porque pasó eso quiere decir que ya sea psicótico, ¿no? O sea, no. Puede que seguro si investigamos, vemos la historia, entendemos, va a haber alguien que hizo ese corte o la misma madre, este, aunque compartían ese espacio juntos, pues de alguna forma ella lograba hacer ese corte. Entonces, acuérdense, es la función, no tanto la acción como tal, ¿no? Es algo que, pues sí, es a nivel como psíquico, lograr hacer este corte y decirle al niño, yo soy tu mamá, tú eres mi hijo, o que el padre le diga, oye, ella es tu mamá, yo soy el esposo y tú eres el hijo, ¿no? Entonces, no necesariamente porque vayamos por la calle y alguien nos diga, ay, es que sabes que yo vivo solo con mi mamá, ya pensemos luego en una psicosis, ¿no? O sea, hay que ver la historia, hay que entender qué otras personas juegan dentro de la historia del paciente. Ya en la próxima sesión vamos a ver cómo empezamos a recabar esta información para saber en qué estructura cae, ¿no? En qué estructura cae cada persona y por qué, etcétera. Pero sí, o sea, creo que sí es muy importante ahorita dejar muy claro que esto se tiene que, o sea, es un trabajo muy profundo, ¿no? O sea, que no nada más, es más, luego llegan las personas al consultorio, tienes 2, 3 entrevistas, tú tienes la hipótesis de que es neurótico y una sesión más y te das cuenta que es perverso, ¿no? Bueno, estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero así pasa, ¿no? O sea, todo esto acuérdense que es cosa de ir investigando y que nadie sabe más que el paciente. Nosotros tenemos toda esta teoría y todo este bagaje atrás, pero al final lo que nos va a decir qué es el paciente cuando hable y cómo lo hable. Entonces, eh, para que lo tengan muy en cuenta. No sé, Selene, si quieras cerrar con algo aquí en esta parte. Yo creo que obviamente de esto, de todo este tema, son temas muy complejos y que se necesita muchísima información para entenderlos bien, ¿no? Aquí el tiempo que tenemos es breve, muy, muy breve, entonces tenemos que acotarlo de la mejor manera posible y de repente con sus dudas eso es lo que nos ayuda, ¿no? A ver cómo, por qué camino ir y qué información ampliar un poquito más, ¿no? Entonces justamente creo que por eso viene como la siguiente evaluación que les vamos a hacer para que estos temas, que yo sé que les quedaron como muchas, muchas cosas ahí pendientes, las puedan expresar y entonces nosotros podamos expresárselas también, explicárselas de otra manera para que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, pues la evaluación en esta ocasión va a ser un poquito diferente.
todas las dudas que tengan, váyanlas pensando, váyanlas escribiendo, analicen bien todo lo que les dijimos, si es necesario vuelvan a ver otra vez el video si quieren, y de esas preguntas que tengan, solo de esta clase, les pido que por favor sea solo de esta clase, ¿no? Los otros temas que hemos visto antes, vamos a seguirlos abordando en las siguientes clases, no hay tanto tema con esos, pero con estos temas que sí son muy complejos, les pedimos que escojan 3 preguntas, que hagan 3 preguntas, solamente 3, por favor, 3 por persona, porque son muchos ustedes y entonces no podríamos abarcar en una sesión de hora y media todas las dudas, ¿no? Entonces, 3 preguntas nada más, que las hagan, por favor, y que estén bien redactadas, intenten redactar bien sus preguntas, es fundamental, ¿no? Y bueno, si lo hacen en un cuaderno y le toman fotos, por favor tengan mucho cuidado. Ustedes chequen la foto, que vean que sí se vea realmente con claridad lo que están escribiendo, porque de repente es complicado para nosotros que nos mandan fotos y no se alcanza a ver muy bien o el ángulo no es muy bueno. Entonces, les pido por favor que tengan mucho cuidado con eso, ¿no? De checar que se vea bien la imagen que nos están mandando, o de ser posible, pues que sí lo escriban ahí en la computadora o que lo manden ahí directamente en el correo, ¿no? Que lo pongan ahí directamente para que no haya ningún problema. Tienen hasta el viernes 22 de mayo, el correo es exactamente el mismo que hemos estado ocupando esta semana. ¿Otra cosa, San? No, nada más que piensen muy bien sus preguntas. Sabíamos que este tema iba a ser complicado. También se nos mueven a nosotros nuestras represiones, nuestro inconsciente y todo, entonces léanlo, como dice Selene, ahí ya les mandó en el WhatsApp la presentación, léanla, acuérdense lo que dijimos aquí, qué preguntas surgen. Recuerden que esta es teoría, ¿no? O sea, yo sé que es muy fácil, yo pasé por la carrera de psicología y ahora la maestría de psicoanálisis y yo sé que es muy fácil empezar a pensar yo o ay, fulanito, ¿no? Pero acuérdense que ahorita estamos viendo teoría, sí lo podemos ejemplificar para que nos resulte más fácil, pero recuerden que esto es teoría y que al final cuando lo vamos a poder asociar es cuando tengamos a un paciente y pues lo estemos viendo directamente, ¿no? Entonces, traten de hacer sus preguntas basados más en la parte teórica de qué no entiendo qué es la mejor represión, no entiendo qué es la parte de neurosis, etcétera. Ya en la siguiente sesión vamos a ver un poquito de técnica y cómo abordamos todo esto, pero sí háganlo más enfocado a la parte teórica, ¿no? Este, entonces, pues por el día de hoy sería todo, nos robamos 5 minutos más, pero muchas gracias de verdad por sus preguntas, enriquecen muchísimo las clases, nos ayudan a nosotros a podérselos dejar un poco más claro, esperamos sus preguntas y pues que disfruten mucho lo que queda del domingo y que estén muy bien. Cuídense, nos vemos la siguiente clase y porfa, las preguntas, chequen cómo redactan sus preguntas, chequen ortografía, es muy importante, por favor. Sí, que estén bien, nos vemos.